se mueve con Edmundo García y Eddie Levy. La tarde se mueve. La tarde se mueve. La tarde se mueve con Edmundo García y Eddie Levy. Polémica, el mejor resumen noticioso de cara a cara, de cara o cruz. La tarde se mueve. Ya comienza. Este programa es auspiciado por Marazul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa es presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a La Tarde se Mueve. Les saluda en vivo como cada día Edmundo García en esta 14:50 AM, de lunes a viernes entre 5 y 6 de la tarde. Un programa alternativo que tiene en su página de internet todas las opciones y por donde miles y miles nos siguen desde cualquier lugar del mundo sin ninguna interferencia y en tiempo real. Que no solo usted lo puede hacer a través de un computador, sino puede auxiliarse de cualquier equipo electrónico con acceso a internet, cualquier modelo de teléfono, de tableta, de iPad y simplemente usted puede incluso crear un icono a través de una tecla o de un toque en la pantalla y va directamente ya sea al programa en vivo en tiempo real o a los archivos. Una página que además hace un recorrido por lo que ha sido la historia del programa, por lo que es la historia del programa a través de galerías de fotos, de videos, los archivos de audio, las transcripciones de las entrevistas, los artículos. Precisamente hoy acabo de publicar uno titulado La CELAC y el traicionado exilio de Miami. Aparecerá en otras muchas páginas web, pero le recomiendo también que lo visite en La Tarde se Mueve, está en la sección lo más reciente, en la parte de arriba. Aquí también los colaboradores y los presentadores. Hoy es jueves 30 de enero del año 2014 y como cada jueves en compañía del editor de Progreso Semanal.us y Progreso Weekly, Álvaro Fernández. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Edmundo. Aquí mirando este día tan gris con mucha lluvia. Sí, señor. Bueno, déjame hacerme una pequeña promoción. En el artículo que acabo de publicar en el día de hoy, básicamente, hablo de lo que ocurrió en la CELAC y hablo del exilio traicionado, pero hago un recorrido histórico que incluye a todas las personas o hechos que el llamado exilio histórico cubano o histérico ha llamado traición. Desde que traidor Nixon por ir a China, traición de Reagan por reunirse con los líderes soviéticos, traición de Insulza, traición de Ban Ki-moon, de Paul McCartney, de Beyoncé y de Jay-Z, traición todo el mundo, traición del New York Times y de Herbert Matthews por decir que Fidel estaba vivo cuando ya Batista decía que estaba muerto, traición de Luis Tian, el pelotero, y de José Ariel Contreras por ir a Cuba e ir a la peña deportiva del Parque Central de La Habana, traición de la madre de los tomates. Todos son traidores y entonces es un artículo que tiene una dosis de cinismo y termino concluyendo que traición también del sol y la luna por salir para Cuba todos los días por la mañana y que quien único no los traicionó es aquel general norteamericano que no permitió a las tropas del mayor general Calixto García desfilar en Santiago de Cuba. Es un artículo que tiene una base de recorrido por la CELAC y una base de ironía. Está ahí en la página. A mí me llegó por correo ahí por la tarde, no lo he leído, pero basado en lo que dice yo leí también un artículo que publicaron hoy en el Nuevo Herald que dice que CELAC fue un bochornoso acto de complicidad, pero lo más gracioso es exactamente lo que dices tú. Aquí todo el mundo, todos los países de Latinoamérica, la Unión Europea, porque va a empezar a negociar ahora con Cuba. Yo también los puse como traidores. Sí, todo el mundo está equivocado. Está mal y está allá. Los únicos que saben la verdad están aquí en Miami y se reunieron, como tú dijiste, el sábado, el otro, y son los únicos que tienen la verdad. ¿Sí? Verán. Álvaro, déjame hacer un parteagua. Y hacerte una pregunta personal de un tema que a uno no le gusta hablar, pero de todas formas es algo que un día va a pasar y que además se anuncia en los programas de televisión y demás. Tú has visto los anuncios, tú sabes que aquí se pueden preajustar tanto los funerales como el entierro. ¿Tú estás en algún programa de eso? No, pues
Bueno, yo te voy a hacer una confesión. Yo me inscribí hoy porque los precios van a subir estrepitosamente en las próximas semanas cuando termine de filtrarse que John Kerry pudiera estar barajando ir a Cuba a reunirse con Raúl Castro para comenzar el deshielo de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y como van a subir tanto estos planes prepagados de funeraria y entierro, pues yo rápidamente fui y me compré uno. Entonces, lo que me está diciendo que tengo que ir yo a comprar el próximo. Para que lo coja con buen precio, porque esto va para que lo coja con buen precio. Óyeme, Álvaro, dime. No, que todavía me estaba riendo, pero es que vuelvo al punto de tu artículo, que la gente no aprende, tú. Estoy viendo todas estas cosas pasando, lo que está, el único país que se está quedando fuera de una realidad, vamos a decirlo así, de una realidad, es los Estados Unidos. Y los únicos que están molestos con todo lo que están pasando, es un grupo, sí, pequeño, que verdaderamente es un grupo pequeño, que la mayoría no vive aquí en Miami. A la vez, le digo pequeño y eso, de alguna forma u otra tienen cierto poder, pero yo creo que ya ni tienen ellos el poder. Yo me he ido preguntando y estudiando y meditando la situación esta, Cuba, Estados Unidos y eso, y no es ni Miami que está diciendo esto, es Washington, que no se decide y no se acaba de decidir y no quiere acabar de decidirse en la cuestión de Cuba, en donde se sienten, negocien, que abran ciertas puertas, que dejen entrar nuevos pensamientos en el sentido, y no estoy diciendo que tienen que aceptar todo lo de Cuba, eso, pero sí sentarse y hablar como iguales, no como nosotros somos los Estados Unidos y ellos son los Cuba. Y me recuerda mucho lo que está pasando y lo que ha pasado el mundo, me recuerda mucho la cuestión que siempre decía Saúl Landau, y que decía Saúl, el problema de Cuba no empezó con la cuestión de Fidel en el 59 ni igual. Estos vienen ya siglos andando, y en los Estados Unidos molesto porque los cubanos no se quieren portar bien, es como un niño que no se porta bien. Álvaro, está contenido en la segunda carta, la intención de anexarse a Cuba, está contenido tan temprano como en la segunda carta de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, como lo es Thomas Jefferson. Desde Jefferson está incluido la intención de anexarse y de controlar a Cuba. Quiero comentarte que realmente ha sido, bueno, tú lo sabes, ha sido un éxito la cumbre de la CELAC. Ban Ki-moon, a quien ya no solo traidor, me imagino que también ya lo están catalogando de comunista, nada menos que un surcoreano. Ban Ki-moon. Si el Papa es comunista, cualquiera puede ser. No, esto no tiene nombre, la lista de comunistas, hay más comunistas en el planeta que no comunistas, según el exilio histérico de Miami. ¿Qué te iba a comentar? Bueno, pues Ban Ki-moon, que tuvo palabras elogiosas sobre la medicina, sobre el pueblo cubano, sobre las horas que vivió, que se lamentó de no haber ido antes para haber podido constatar otras cosas en Cuba, y que habló con Fidel, y fue recibido por Fidel, y habló con Raúl, y habló del tema de derechos humanos, y se quieren agarrar de esa pajita. Miren, Ban Ki-moon le habla del tema de derechos humanos al presidente de Tanzania, al presidente de los cantones suizos, al presidente de Surcorea, al presidente de Estados Unidos, porque ese es su trabajo. O sea, no tiene nada de extraño, algo así, como no tiene nada de relevante que después de 5 horas de esperar en la embajada, Piñera hablara con Berta Soler. Sí. No tiene nada de extraño. Si esa gente entran, viajan, salen. Ya está aquí Joanny, por cierto, que dice que viene en función de trabajo. Yo escribí un tuit ayer donde me entero que Joanny trabaja en Estados Unidos sin tener residencia, y si nos va a decir cuál es el trabajo que viene a realizar, porque que yo sepa, en función de trabajo, ella no trabaja en Estados Unidos, o sí.
Entonces, ¿qué relevancia tiene, de qué palito quemado se quieren agarrar o de qué clavito caliente? Y lo otro es que yo llegué a la conclusión y estaba analizando una frase donde lo escribí en Twitter. Los oyentes me pueden seguir en @EdmundoGarcía65 en Twitter. Yo después que termino en la noche tuiteo bastante, @EdmundoGarcía65, que en el momento que los Estados Unidos, que el establishment norteamericano llegue a la conclusión que el bloqueo afecta económicamente también a los Estados Unidos, realmente hasta ahí llegó. Y ponía una pregunta: ¿Puerto de Mariel? O sea, yo creo que el establishment norteamericano es quien mueve esto y no los payasos de Miami ni sus congresistas. Sí, no, vaya, hiciste buen punto ahí, es la cuestión Puerto de Mariel. Esto es veremos, ¿no? Pero todo indica la importancia y el papel que jugará ese puerto en un futuro en todo ese camino, ¿no? Cuando pasa el canal de Panamá, todo este tipo de cosas, veremos cómo y imagínate tú Edmundo, y que no lo hemos hablado en hace tiempo, pero todavía existe la posibilidad también de el puerto ese de Mariel, y que sí se descubre en algún momento, que lo hay, se descubren el petróleo ese que dicen que hay por ahí cerca, en la misma área esa donde está el puerto Mariel. Bueno, imagínate, Bob Graham no fue con información mala a Cuba. Bob Graham no se mueve con información mala. Sí, por eso mismo están preparando, pero sí es más difícil de lo que se pensaba la cuestión de sacarlo. Está profunda la cosa, ¿no? El petróleo, pero que hay, lo hay. Álvaro, en las exploraciones petroleras, cada 6 perforaciones, una es la que pincha, es la que encuentra, pero eso es como estándar. Lo que han habido en Cuba han sido 3 perforaciones, sí. 3. O sea, todavía está en la mitad del margen de error en cuanto a perforaciones que no pinchan. Y los americanos tienen buena información geológica. El Instituto de Geología estadounidense es quien tiene información precisa sobre miles de millones de barriles de petróleo y de gas en el subsuelo de la plataforma marítima cubana. Sí, por eso te digo, también ahí entonces ya estamos mirando hacia adelante, ¿no? Hacia un futuro. Y veremos también en dónde está, en ese momento, en dónde estará parado Cuba, y los americanos, y esa relación que no existe ahora, porque sí, los europeos vuelven y quieren hablar. La reunión que terminó ayer en La Habana también demuestra que salí, vaya, muy contento de lo que ha pasado. Se ve que el pueblo latinoamericano se une más y más, que es algo que hay que darle gracias a Hugo Chávez, y antes de Hugo Chávez a Fidel Castro, que todo esto está pasando por razón, estés de acuerdo o no con Fidel, pero todo esto ha pasado por razón de Fidel Castro. Tú mencionas Europa, o sea, ya se aprobó incluso Polonia, traidora también ya Polonia, Checoslovaquia, Alemania, que han estado alineados con la política norteamericana y que además han estado alineados con la extrema derecha cubana, ya levantaron su veto para las conversaciones entre la Unión Europea y Cuba para el levantamiento de las sanciones. O sea, ya comienza el proceso de el interés de la Unión Europea en tener presencia en Cuba y levantar las sanciones. Y me alegra saber, porque sí, también le facilita ciertas cosas a Cuba, y a la misma vez a Europa también le conviene, a todo el mundo le conviene. Estamos viendo aperturas, ¿no?, por todos lados, y la esperanza mía es que siga esto andando, y que sí, que algún momento, y espero que algún momento este año algo pase en este país, en los Estados Unidos, que digan, okay, ya es hora de hacer algo, ¿no? Necesitamos que el presidente actúe
como dice que iba a actuar, ¿no? Como habló los otros días ante el Congreso, ¿sí? Hablaba de él tomar pasos él mismo en cuestiones internas del país, ¿no? Pero yo creo que es la misma actitud que necesita, especialmente en un caso como Cuba. Y es una situación también que si Obama decide, yo voy a tomar ciertos pasos en Cuba, le garantiza el nombre ya está garantizado en la historia del país, ¿no? Especialmente su situación. Pero el legado se le hace mucho más grande, ¿no? Yo pienso exactamente lo mismo, aunque hoy la Casa Blanca en un mensaje volvió a repetir el tema de Alan Gross, el consejero Ben Roth, que es el consejero adjunto de Seguridad Nacional, vuelve a hablar de Alan Gross, que es necesario eso para que avancen las aperturas estadounidenses y su política hacia Cuba, y habla del tema de derechos humanos. Del tema de derechos humanos, Estados Unidos le puede preguntar a Cuba cuando acabe de tener el valor político de aceptar la invitación reiterada durante años ya por el presidente Raúl Castro de hablar de igual a igual de todos los temas. Y entonces también Cuba tendrá señalamiento a violaciones de derechos humanos que se producen todos los días en Estados Unidos. Estados Unidos quiere mirar con una lupa y Cuba no se deja mirar por una lupa. Y esa es una de las frustraciones. Y en cuanto al tema de Alan Gross, está cantada la jugada y ellos lo saben. Siguen insistiendo, haciendo declaraciones vacuas, vacías. La jugada está cantada, gesto por gesto, chenche por chenche y Guanajay por tierra, gestos que no pueden ser unilaterales desde el punto de vista humanitario. Está comprobado que Alan Gross recibió $600,000 y usted no recibe $600,000 por una subcontratista de una agencia norteamericana por sentimientos altruistas. Eso es falso. Usted lo recibe porque está en función de un plan político de un gobierno extranjero. Un hombre que además tenía experiencia en trabajos de este tipo en países en conflicto. Así que no le pongan más máscaras a Alan Gross. Pero lo otro es que la comunidad judía, que había estado muy clara, hay ahora, y me llama la atención, y espero que la comunidad judía vuelva a estar tan clara como había estado en este tema, ahora que sale Fernando González, el jueves 27 de febrero, están diciendo de que bueno, que ahora regresaron dos y que ya que Cuba suelta a Alan Gross. No. Los dos que han regresado es porque han cumplido el 100% de sus condenas. El 100%. Todavía Alan Gross no ha cumplido un tercio de la suya. Así que no cuenta, y no se dejen engañar y no se dejen manipular, porque realmente son casos diferentes. René cumplió el 100% y Fernando sale con el 100% de la condena. Alan Gross no lleva ni un tercio de la condena, porque el periódico, el US News, algo así, estaba con una información que es totalmente manipuladora y falta a la verdad. Pero mira, basado en lo que tú acabas de decir, Edmundo, y por eso yo, y en esto posiblemente sea ingenuo, no sé, pero yo soy de los que piensa y está ya convencido que Alan Gross lo que hay que dejarlo, hay que soltarlo. A los Estados Unidos, entonces, Ben Rhodes, yo leí lo que mencionó después de que le preguntaron sobre la Unión Europea, etcétera. Y Ben Rhodes habla por la Casa Blanca, en este caso. Y lo que menciona inmediatamente, su reacción fue sí, esto es interesante y es posible y todas estas cosas, pero, entonces siempre hay el pero, y entonces traen a Alan Gross. ¿Qué si Alan Gross ya no estuviera en Cuba? Entonces, ¿qué van a decir? Mira Álvaro, en mi opinión. Primero, Estados Unidos lo que ha hecho siempre es correr la cerca. La Guerra Fría terminó hace tiempo. Eso es verdad. Antes era que si Cuba sacaba las tropas de Angola, que si Cuba no apoyaba los movimientos de contingencia de liberación nacional de América Latina. Bueno, todas esas condiciones han desaparecido. Bueno, entonces ellos siguen corriendo la cerca. Porque en el fondo quieren dominación en un rasgo de prepotencia, y en el fondo también quieren anexión, quieren controlar, y si no anexarla directamente como Estado, controlarla y dominarla. Algo que los cubanos que han luchado por siglos por su soberanía no se van a permitir. En segundo lugar, soltar a Alan Gross va a significar, en el mejor de los
casos, o sea, tener el primer gesto sin ningún compromiso, en el mejor de los casos, Álvaro, en el mejor de los escenarios, sería condenar a muerte en una prisión federal de Estados Unidos a Gerardo Hernández Nordelo. Ese es el mejor de los escenarios. Y Cuba, en su tradición, desde Agramonte, que cuando los españoles cogen a Sanguilí, hace una maniobra militar en caballería montada y rescata a Sanguilí a costa de su propia vida, cuando en los distintos momentos, cuando Máximo Gómez da una carga al machete y pone todas las tropas en función para recuperar el cadáver de Martí, cuando Panchito Gómez Toro, que podía haber salvado su vida, corre para que el cadáver de Antonio no caiga en manos de los españoles, cuando en el yate Granma cae un expedicionario y se pierde en el mar en la noche en una tormenta y Fidel Castro no deja seguir avanzando, aunque se hundieran todos hasta que no lo recuperan, cuando el Che Guevara es capturado y después asesinado, porque ya él había roto el cerco, vuelve a romper el cerco hacia adentro porque se había quedado uno de sus compañeros dentro de un cerco del ejército boliviano. O sea, hay millones de ejemplos en la historia de Cuba, donde Cuba no deja atrás, pero además el proceso contra Gerardo Hernández particularmente es el más fraudulento y manipulado posiblemente en la justicia norteamericana, donde el cargo por el cual justificaron 2 cadenas perpetuas lo pusieron 7 meses después en contra de la opinión de la propia Fiscalía, cuando la influencia que tuvo la comunidad extremista y terrorista de esta ciudad se vinculó al agente federal Héctor Pesquera, cuando todos esos procesos se llevaron a cabo, entonces, para meterle 2 cadenas perpetuas. Si Cuba comete el error, y sería un error, y te digo que sé que no va a pasar, aunque los americanos digan lo que quieran, esto es gesto por gesto. Tiene que haber un gesto humanitario y los 3 no son 3 ahora, va a ser siempre uno solo, como los 5 han sido uno solo. Porque en el mejor de los escenarios, si Cuba, a quien le han corrido la cerca permanentemente, cae en la tentación de darle un gesto humanitario a Langros, sin el compromiso de libertad para Gerardo Hernández Nordelo, que no tiene fecha de salida, tendría que nacer 2 veces y morir, y después cumplir otros 15 años para salir en libertad. Gerardo Hernández Nordelo, injustamente, fraudulentamente, bochornosamente condenado, se moriría en una cárcel. Esa es la razón por la cual Cuba, te garantizo, en mi opinión, hasta donde la conozco, no va a ser un gesto realmente para que Gerardo se muera en una cárcel. El pueblo cubano no lo aceptaría. Tan es así que el cardenal Ortega Lamino, cuando Jimmy Carter se lo preguntó y le dijo en La Habana, le dijo, ni pensarlo, este pueblo, no dijo este gobierno, dijo, este pueblo nunca lo aceptaría. Pues me dejaste ya, yo de todos modos, y vuelvo, y estoy de acuerdo contigo, yo no, y lo digo, y de nuevo digo, posiblemente sea ingenuo esto siempre he pensado, yo creo que ya eso, y estoy de acuerdo que suelten a todo el mundo, pero a la misma vez me gustaría ver, yo no sé, alguien tiene que ser el primero. Tiene que haber Oye, y estoy de acuerdo contigo, y es verdad. Álvaro, en el pasado, hay experiencia en el pasado. En el gobierno de Jimmy Carter se liberaron 3,000 y pico de presos. Aquí hubo tremendos alengos en el Congreso que se iban a cambiar presos, que una cosa no tenía que ver con la otra. Se sentaron discretamente en las partes durante la administración de Carter y se comprometieron con seriedad en que cada país llevara a cabo un gesto. Cuba había pedido la libertad de un grupo de prisioneros puertorriqueños que estaban condenados en Estados Unidos. El gobierno de Jimmy Carter seriamente dijo, no podemos hacerlo al mismo tiempo, pero hacemos el compromiso de que si ustedes liberan estos presos, nosotros vamos a liberar a aquellos. Perfectamente. Fidel Castro entendió que era prudente, él mismo había propuesto el gesto por gesto y liberó a esos presos. Y después el gobierno de Estados Unidos, de forma consecuente, liberó los presos puertorriqueños. Eso, ya hay experiencia en este tipo de procesos de gesto por gesto. No, vaya, eso fuera la perfecta, y yo creo que es la única solución. Yo estoy hablando así es que eso es mi esperanza, así que soltaran, pero es la única solución, y es la solución que dio, y yo lo dije en este programa ya hace tiempo, ¿no? Que la dio Larry Wilkerson hablando en La Habana, que básicamente de presidente a presidente, o alguien que ellos manden como sus representantes, pero que no haya más nadie envuelto,
se sienten y hablen y dicen, esto es lo que vamos a hacer, y serás tú el primero o yo el primero, y soltamos esto y ustedes sueltan y se pongan de acuerdo. Y es verdad lo que tú dices, ya esto hay experiencia haciendo esto, pero lo que te estoy diciendo ya es hora que, y estoy de acuerdo contigo, estas personas, los 5 cubanos ya, estos 2 ya, que el que se va ahora en febrero y el otro, han cumplido ya 15 años cada uno de ellos. No, los 2 que salen, o sea, René y Fernando, que sale ahora en febrero, después que Inmigración termine sus trámites burocráticos, salen con el 100% de su condena cumplida. 100% de su condena cumplida. Alan Gross no estaba allí, lo ha dicho la comunidad judía cuántas veces, no estaba dándole ningún servicio, era una pantalla como parte del programa de Regime Change de cambio de gobierno, impulsado y financiado por Estados Unidos. Yo realmente los quiero libres a todos y quiero que Alan Gross regrese, pero aquí la realidad política implica y tiene que implicar la liberación de los 3 luchadores antiterroristas que quedan presos. Si además no ha sido política norteamericana como estándar tener situaciones como esta, sino resolverlas, ¿por qué no las quieren resolver? ¿Por qué esta no la quieren resolver? ¿Por qué? Dime tú, ¿por qué? ¿Me entiendes? Y yo, que hasta donde yo creo conocer a los cubanos, y hasta donde conozco a los luchadores antiterroristas cubanos, los conozco y tengo relación directa o indirecta con ellos, y lo hago público sin ningún problema. Ellos son estoicos. Alan Gross no tiene el estoicismo, porque lo han demostrado. A esta gente le ofrecieron de todo para que se partieran, y se los han ofrecido siempre. Ellos son estoicos. Alan Gross no está hecho de la misma madera, eso vamos a tenerlo claro, y yo no quiero que Alan Gross siga preso, pero tampoco quiero que Gerardo sea condenado a morir en una cárcel. No, en eso sí está muy claro, y esto lo han demostrado, eso, y aunque quede uno nada más preso aquí, todavía son los 5. Esto así siempre va a ser. Y no sería la primera vez que dejarían, que incumplirían un compromiso y dejaran que Gerardo se muera. Para entonces, porque fíjate, yo lo dije en el programa anterior contigo, Ileana y Bob están lucubrando, ¿me entiendes? Que si Antonio y Ramón, que vendrían a salir junto con Alan Gross y tienen que cumplir sus condenas, hacer el chen por estos 2 para entonces complacer a los extremistas de Miami, porque entonces Gerardo se moriría aquí en la prisión en que está. Así que ese es el razonamiento lógico que yo hago de esto, Álvaro. Sí, está claro, lo que es la palabra es una tragedia, ¿no? Lo que hay entre estas 6 personas, lo que ha habido, eso es una tragedia, una verdadera tragedia. Óyeme, Álvaro, murió otro traidor al exilio histórico de Miami. Murió a los 94 años Pete Seeger, todo un ícono del folk y de los derechos civiles, y traidor por representar y defender esos derechos en Estados Unidos, por ser amigo de Cuba y por cantar la Guantanamera. Realmente una gran figura de la música y de la vida social norteamericana. Es una gran figura, sí, de este país, de los Estados Unidos, y quiero advertir a alguien que reconocido por presidentes, etcétera, después de una situación que vivió muy difícil en los años 50, etcétera. Pete Seeger siempre fue miembro del Partido Comunista de este país, de los Estados Unidos. Nunca lo negó, pero a la misma vez una persona que logró y ayudó en muchísimo, y con su sonrisa y su canción y ayudó mucho en cuestiones sociales a este país, del derecho a la votación de muchos grupos aquí, a muchísimas cosas que él apoyó y logró, incluyendo la limpieza se me olvida cuál es el nombre del río, pero un río allá en el norte, en el estado de Nueva York. Era un hombre que irá y ha marcado la historia. Hemos perdido la llamada. ¿Tú me escuchas, Álvaro? Yo te escucho. Porque tuve ahí un no sé qué pasó. No te escucho. Estamos terminando el tema de Pete Seeger. Estaba hablando de Pete Seeger y la grandeza de este hombre, un hombre muy sencillo,
un hombre que es importantísimo a lo que era un americano muy especial, verdaderamente. ¿Tú sabes de quién era amigo? De Silvio Rodríguez. Se tenían afectos mutuos. Desde que Silvio vino aquí, creo que en el 70 y pico, a Nueva York, se conocieron. Esa amistad siguió, él visitó Cuba después, sí, y estuvo con Silvio. Era amigo de Silvio Rodríguez. Sí, Pete Seeger es una cosa, y conozco a varias personas eso. Pete Seeger era muy amigo de muchas personas, y muchas personas eran amigos de Pete Seeger, y muchas personas americanos y cubanos, que le tenían mucho respeto y mucho cariño a ese hombre. Álvaro, vamos a la primera pausa y regresamos contigo para hablar de Progreso Semanal y otros tópicos. ¿Te parece? Vamos. Vamos a la primera pausa comercial. Si quieres viajar o enviar a Cuba, confía en Cubamax. Cubamax, su agencia que le da más. Ahora con 12 años de experiencia en viajes y envíos a Cuba. Confía en Cubamax. Con pasajes aéreos a toda Cuba y los precios más competitivos del mercado. Si encuentra algo mejor, se lo mejoramos. Confíe en Cubamax. Con 6 localidades en Hialeah, Southwest de Miami, West Palm Beach y Orlando. Confíe en Cubamax, porque Cubamax le da más. Para mayor información puede llamar al 305-512-0303. 305-512-0303 Cubamax. Confía en Cubamax. Y ahora una nueva oficina en La Pequeña Habana, en el 1149 Southwest y la 27 Avenida. Nuestra nueva oficina en La Pequeña Habana. Azul Charters desde 1979, su agencia de viajes a Cuba. Son más de 30 años sin fallarle a nuestros clientes. Volamos con aviones Jet de 150 asientos a La Habana los jueves, viernes, sábados y domingos, y a Camagüey los miércoles y sábados con los precios más bajos del mercado a ambas ciudades. No malgaste su dinero, infórmese, compare precios y reciba el trato profesional y amable que usted merece. Pida a su agencia volar con Mar Azul o llame a nuestras oficinas en Hialeah, Westchester o Pequeña Habana, donde también ofertamos viajes a Cienfuegos, Holguín y Santiago de Cuba. 305-559-3616. Diga no a los improvisados. Consulte a los profesionales. Mar Azul, 305-559-3616. Desde un principio, su agencia de viajes a Cuba. Los que nunca le han fallado. Mar Azul Charters, Florida Seller of Travel License. Registración ST17127. Todos los servicios a Cuba en Caribe Express. Pasajes, renta de autos y hoteles, trámites de pasaportes, envíos de dinero y paquetes. Caribe Express es la agencia donde usted obtiene los mejores precios. ¿Por qué pagar más? Prórroga de pasaporte, cartas de invitación, envíos de dinero a viajeros, envíos de paquetes. Visite una de las oficinas de Caribe Express en Miami, West Miami, Kendall o Hialeah. O llame gratis al 1-800-588-6447 y pregunte por la oficina más cerca de usted. 1-800-588-6447. Repito, 1-800-588-6447. Caribe Express, siempre hay una cerca de usted. De regreso en la tarde se mueve en compañía de Álvaro Fernández, editor de Progreso Semanal.us y Progreso Weekly. Álvaro, antes de entrar en Progreso, hay 2 encuestas que quiero comentar contigo. Una donde le dan a Hillary Clinton un 73% de potenciales votantes demócratas e independientes en un sondeo realizado por el Washington Post y la cadena ABC. Esto de cara a las elecciones del 2016, dicen que si las elecciones fueran ahora, hoy mismo, Hillary le ganaría a Chris Christie, el gobernador de New Jersey, le ganaría con el 53% para Hillary y un 41% para Christie. Quedaría ahí un segmento sin definir. Y por otra parte, ayer se repitió en varios medios de comunicación, televisión y radio, de su propia voz, que el exgobernador Jeb Bush estaría valorando ya lanzarse a las como candidato para el 2016 y que incluso está siendo ya asesorado por su padre. Pues, mira,
Esto es temprano todavía, creo yo, ¿no? Pero basado en lo que ha pasado también en las últimas semanas, eso es lo que se ha divulgado, ¿no? Sobre los problemas de Chris Christie en Nueva Jersey, se empezó a hablar de nuevo mucho de Jeb Bush. Creo que vaya, lo de Christie, no sé, con tiempo la gente se olvida, ¿no? No sé, Bush tiene más credenciales entre los conservadores del país que Christie, así que tiene más posibilidades. Ahora mismo no veo a ninguno de esos dos ganándole a Clinton, pero como dije, todavía es temprano para tomar ese tipo de decisión. Y otra cosa que se está hablando, que ya la presidencia de George W. Bush ha quedado a 3, que no afectaría tanto a Jeb Bush. Yo creo que con las campañas que se forman, etcétera, si a Jeb se tira, le sacarían mucho de la cuestión del hermano y le tratarían y probablemente lograrían empatarle mucho la situación, la economía que hemos tenido en los últimos años, y le echaran la culpa a un Bush que no le viniera nada bien a Jeb. No, y le recordarían la situación en el año 2000 aquí, cuando la elección, donde él era gobernador, y le roban las elecciones a Al Gore, o sea, el conteo de votos aquí en Miami. Sí, el consejo de votos en Miami, y la secretaria de Estado, ¿te acuerdas? Que era secretaria de Estado, era la que decidía la cuestión de votaciones y eso, pero a la misma vez era la jefe de campaña en el estado de la Florida para George W. Bush, cosas esas rarísimas. Y otro problema que tendría, él no tiene totalmente transparencia en su fortuna, o sea, en la cantidad de board que él se sienta, en español sería en la cantidad de consejos de dirección de más alto nivel de grandes empresas nacionales y transnacionales. La clarificación de la fortuna económica particular de Jeb Bush sería sometida a un total escarnio. A él le han saltado cosas en ese tema que no han trascendido, pero en el caso de aspirar a la presidencia, ahí vendría el bisturí hasta que llegue al tuétano. Sí, y su relación, la relación de la familia, empezando por el padre, el primer presidente Bush, con ciertos consorcios árabes, etcétera. Fuera muy inteligente, muy interesante una contienda, y a la misma vez quiero decirte Jeb Bush, el mundo no es George W. mucho, y eso es basado en lo que déjame decirte mucho más trabajador, tiene más sentido político, y como se comunica extremadamente bien, habla un español casi perfecto, tiene, por ejemplo, cuestión con los puertorriqueños, con los latinos, se comunica con ellos y fuera una contienda muy interesante. Yo creo que más interesante fuera Jeb Bush que el mismo Chris Christie. Fíjate, además es más ideólogo. Jeb Bush es más ideólogo que George W. Pero además eso que tú señalabas del dominio del idioma español y tener una familia hispana como su esposo y sus hijos descendientes de hispanos, daría la batalla en el voto latino, sobre todo en la parte mexicana, y él realmente no se ha opuesto nunca a una reforma migratoria, así que sería difícil. Lo interesante también es que la encuesta refleja que ninguno de los 6 posibles candidatos llegue a tener dentro de su propio partido el 20%. Eso también es interesante. Sí, pero como dijimos, es temprano todavía, pero ya es interesante ya la gente que se está mencionando, pero fíjate tú que a la misma vez, por el lado de los demócratas, la única que se oye es Hillary, es que está escapada
es que está escapada en solitario, va adelante, va en un sprint, es como el Tour de Francia, va adelante, como cuando el ciclista Armstrong, cuando no sabíamos que se inyectaba esteroides, hacía trampa, iba solo en el maratón, hasta fuera de maratón. Bueno, tú sabes que José Ramón Cabañas, el embajador jefe de la misión de Cuba en Washington, está de visita en Tampa, invitado por la Cámara de Comercio y acompañada por Katy Castor en el día de hoy, lo cual me parece excelente por parte de Tampa. Sí, habló antes de, creo que la Cámara de Comercio de la ciudad de Tampa. Muy interesante, y creo que es la segunda visita de Cabañas a Tampa, o por lo menos, sí, creo que fue Cabañas, ya estuvo una vez en Tampa. Desde que llegó de nuevo aquí a los Estados Unidos. Cosas que están pasando muy interesantes. Esa es otra situación. Estás hablando del área de Tampa. El área de Tampa, si seguimos como vamos, el día que se abra más esto, que haya más cuestiones con Cuba andando y eso, Tampa nos va a llevar, va a tener más acercamientos con Cuba que con nosotros aquí en Miami. Veo a Tomás Regalado corriendo, invitando a Cabañas a que venga a mí. Veo a Tomás Regalado corriendo. Álvaro, vamos a Progreso Semanal. No, pues Progreso Semanal yo creo que vamos a volver al tema, porque le hemos dedicado mucho a la cuestión de la cumbre del CELAC, ¿no? Aquí en La Habana, que como dije terminó ayer. La cobertura ha sido diaria, diferentes todos los temas que se han tocado, ha sido un éxito total, aunque diga el Miami Herald que es bochornoso, el que diga lo que sea, ha sido un éxito en donde verdaderamente cualquier latinoamericano que haya visto lo que ha pasado en La Habana, y eso se debe de sentir muy bien de esa unión que se expresó, etcétera. Quería mencionar también, estoy seguro que ya lo viste, o posiblemente lo hayas, no sé si los comentaste eso, pero el discurso del uruguayo ayer de Mujica, parece que todo el mundo tiene que ver con ese discurso. No sé si has podido... Yo no he comentado el discurso, sí lo oí, es un discurso de todo un estadista, uno de los mejores discursos, y me impresionó, me llamó mucho la atención. No he tenido el tiempo para comentarlo, es que fue una catarsis de acontecimientos. Sí, para el que quiera, eso lo tenemos y está puesto en Progreso Semanal. El discurso completo lo tenemos porque aparece en YouTube, y déjame ponértelo así, son 24 minutos. Esto es una inversión de tiempo que vale la pena. Son 24 minutos y si no quieren... está en la página de Progreso, Álvaro. Está en Progreso Semanal. También en Progreso Semanal, el que no quiera ver en los 24 minutos, etcétera, que de nuevo, insisto, vale la pena. Y yo eso no sé, 24 minutos eso de un video no es fácil. En este caso, te quedas ahí y después de los 24 dices, oh Dios mío, fue un discurso fuera de serie. Pero también tenemos el que no les interese meterse los 24 minutos, los highlights, ¿no? Por escrito, una cosa muy breve de las diferentes cosas que mencionó. Y de nuevo es algo que hay que chequear, hay que ver, hay que escuchar lo que está diciendo este hombre, porque fíjate tú que no fue un discurso en donde se mete con nadie, no, empieza a analizar primero lo que tiene que hacer Latinoamérica, lo que está haciendo ya, pero que hay mucho más trabajo que hacer todavía. Dice, que una de las mejores líneas es la fortaleza, que hay muchos países que son muy fuertes, pero es la fortaleza de los escombros, le dice. Me afectó en el sentido muy positivamente esta persona que muchos critican por su aspecto, etcétera, eso, pero mientras más
lo veo, más lo escucho, más leo de lo que escribe, etcétera. Es un estadista de primera y es alguien importantísimo a lo que sigue siendo este paso adelante que está tomando Latinoamérica en esta sociedad mundial ahora que tenemos, y habla de eso mismo, de que ahora ya no es los lugares, lo diferente, ya estamos tan conectados unos a los otros que por el internet, por la tecnología, y habla bien y habla mal de todo no vea bien y mal, pero lo positivo y lo negativo de todo, incluyendo cuestiones como la tecnología. Yo voy está en Progreso Semanal, visiten progresosemanal.us y ahí está, y es probable, vamos a ver, es probable porque hay que ver también los acontecimientos durante el fin de semana, que yo entonces también lo transmita, el audio lo transmita el lunes, vamos a ver. Óyeme Álvaro, hay una noticia que yo no sé si te has dado cuenta que aquí no le están parando bola. Aquí había todo un plan, incluso subvencionado por USAID, de llevar de forma general acceso a Internet en Cuba para seguir impulsando lo que ellos creen que puede generar disturbios o situaciones y demás, independiente de los eufemismos que ellos utilicen. Lo cierto es que Texas y Cuba han anunciado que a partir de abril se brindará servicio de Internet por los celulares. O sea, se le fastidia el plan desestabilizador a esta gente con una acción de apertura de la empresa de comunicaciones de Texas. Sí. O sea, y uno de sus argumentos, Internet a través de Texas a los teléfonos celulares. Sí, que esto creo que primero es un paso hacia el futuro, y eso hay que entenderlo, ¿no? Muchas de las personas, muchos de los jóvenes hoy en día, no estamos hablando de definitivamente no yo, y tú eres bastante más joven que yo, el mundo, pero los más jóvenes, por donde ahora se comunican por internet, todo esto es por los teléfonos, los smartphones, sí, la situación del internet en Cuba es muy mala, pero ahora sí se la mejoran por el lado de los teléfonos y eso, están tomando un paso gigantesco hacia adelante con la y dejan sin argumento, además, toda esta campaña, incluso le van a ahorrar hasta dinero a la USAID porque va a ser un servicio que va a ser hecho en Cuba, y es en los teléfonos porque es una infraestructura más fácil para el acceso a Internet que llevarlo a las casas, pero la aspiración es llevarlo a cada casa. Sí, y oye, quiero decirte una cosa, cuando le están ahorrando dinero a USAID, me están ahorrando dinero a ti y a mí, ¿ok? Sí, señor. Sí, señor Álvaro, vamos a la siguiente pausa y te dejo para que hagas el resumen de Progreso Semanal. Ok. Vamos a la pausa comercial. Bacuba, con más de 40 años en el mercado. Bacuba, dinero de su viaje al 15%, entrega rápida y segura. Bacuba, consiga los pasajes con el mejor precio del mercado. Bacuba, haga su reserva de hotel y carros. Bacuba, tramita sus papeles y visas para viajar a Cuba. Bacuba, teléfono 305-649-3491. Bacuba, 305-649-3491. Gulfstream, la línea que vuela a Cuba los 7 días de la semana. Gulfstream, vuela los lunes, jueves y domingo a la 1:30 de la tarde, los martes, miércoles y viernes a las 12:30 del mediodía, regresando desde La Habana al caer de la tarde. Pídale a su agencia favorita volar con Gulfstream, la agencia que nunca lo deja en tierra y donde el pasajero es siempre lo primero. Gulfstream, 305-428-2828, 305-428-2828, Gulfstream. Wilson International. En toda la industria de viajes a Cuba, usted no encontrará otra empresa tan dedicada como Wilson a darle un servicio cortés, eficiente y muy personal. ¿Y sabe por qué afirmamos esto con tanta certeza? Porque usted, nuestro cliente, es el centro de nuestra operación. Y para garantizarle ese servicio, el presidente de Wilson y los ejecutivos de nuestra empresa están junto a usted en el aeropuerto el día de vuelo. Por aquello de que el ojo del amo, allí estamos,
para garantizarle que todo salga como usted espera. Wilson International, el servicio más personalizado de toda la industria de viajes a Cuba. Para información llame al 305-662-6842. Wilson International vuela a La Habana lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y los viernes a Santiago de Cuba. Si vuelves... Sí, vuelve. Con Sael, su mejor opción cuando viaja a Cuba. Regálese la maravillosa experiencia de volver. En Sael encontrará el profesionalismo y la amabilidad que usted merece. Ahora en su nueva localización, 4475 Southwest 8 Calle, en el corazón de Miami. Visite a su agencia favorita y pídale viajar con Sael o llámenos al 643-2200. Volamos a La Habana martes, jueves, viernes, sábados y domingos, y a Holguín jueves y sábados. Definitivamente, Sael, su mejor opción. 643-2200. Sí, vuelve. Vuelve para que la vida pueda florecer. De regreso con Álvaro Fernández en La Tarde se mueve, se nos ha ido volando el programa. Álvaro, déjame nada más mencionar, sí. Yo retuiteé, pueden ir a @EdmundoGarcía65 en Twitter, lo que hice es un retweet de un tweet de Eva Gollinger, que es una importante abogada y periodista norteamericano-venezolana radicada en Nueva York, donde escribe para Russia Today y después pone el link en el propio tweet, donde un tanque de pensamiento norteamericano recomienda al presidente Obama apoyar, esto es muy grave, apoyar un golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ese think tank es Brookings Institute. Un reporte de Brookings Institute en un memorando recomendando apoyar un golpe de Estado en Venezuela. Esto es gravísimo. Lo reporta Eva Gollinger, está en Russia Today y está en Twitter. Y pueden ir a mi Twitter y allí encontrar el link. ¿Y esto sale de Brookings Institute? Es un memorando de Brookings Institute, de un sector de Brookings Institute al presidente Obama. ¿Qué cosa es esa? Entra a Russia Today, entra a Eva Gollinger. Lo voy a buscar ahora cuando terminemos. Esto es gravísimo. Porque sí, es algo esto, pues Brookings Institute no es que sea pero a mí siempre lo considero un poco más serio que eso, ¿no? Bueno, está incluso, ella se empató con el memorando y publicó el memorando en Russia Today. Veremos, algo como tú dices, puede ser algo muy serio, ¿no? Porque, sumamente serio. Veremos lo que... Qué bueno, el resumen de Progreso Semanal. El resumen yo no voy a resumirlo de esta manera. Hay tantas cosas, y especialmente el que quiere saber lo que pasó esta semana en La Habana. Todas las cuestiones, las declaraciones, etcétera, sobre la cuestión del CELAC, tienen que ir a Progreso Semanal a leer. Tenemos también un artículo que vale la pena, escrito por Rami, en donde pregunta y hace preguntas en Mariel si hay posibilidad de cubanoamericanos invertir. Él pregunta, ¿podrán invertir los cubanoamericanos en la zona de desarrollo de Mariel? Y basado en esa pregunta que se la hace allá en Mariel a varias personas importantes de la cuestión en Mariel, escribe su artículo sobre eso. También hay algo que no sé si tú reportaste, Edmundo, sobre la cuestión del azúcar cubano, que nosotros le titulamos azúcar cubano con receta brasileña, que es la primera vez del 59 que hay un central azucarero en Cuba que va a ser administrado por intereses extranjeros, que son Brasil. Hay un artículo sobre eso. Así que hay muchísimo que estamos reportando, cosas que están pasando diariamente en Cuba, o algo que escribió Sarah Stevens también sobre la acción de Cuba contra el financiamiento al terrorismo. Así que el que quiere estar informado de lo que está pasando en Cuba, tiene que primero escuchar el programa El Mundo, y segundo,
también leer la página de Progreso Semanal. Bueno, aquí tengo delante el trabajo de Brookings Institute de que hace referencia a Eva Gollinger, y aparece como memorando al presidente Obama de Harold Trunkunas, que es miembro de Brookings Institute, fechado el 23 de enero del 2014, y con respecto al tema de Venezuela. Hace un análisis de la situación de violencia, de los temas económicos, y termina en una recomendación. Está en inglés, así que sería saludable, Progreso, casi te lo estoy metiendo por los ojos, que lo consultes. El Twitter te lleva directo a que puedas acceder. Yo había pensado que ya lo habían reproducido en Rusia Today, y lo que hace es el Twitter enviarlo a usted directamente a el memorando salido de Brookings Institute, al memorando al presidente Obama, con respecto a Venezuela, con todo un análisis, pero con el hecho de apoyar allí un cambio de gobierno a través de un golpe de Estado. Sí, voy a buscarlo, estoy buscándolo ahora mismo mientras que hablamos, y déjame leerlo también, pues posiblemente lo que haga es buscarlo en inglés, y lo vamos a traducir al español para que las personas, los lectores de Progreso Semanal, que oyen tu programa, etcétera, lo puedan leer en español. Vean que no estamos inventando. Bueno, pues Álvaro, esa musiquita que se nos agotó el tiempo, creo que fue un programa rápido, bueno y sustancioso. Creo que al menos eso fue. Así mismo. Muchas gracias. Hasta el jueves que viene. Hasta el próximo jueves. Buenas tardes, buenas noches por acompañar La Tarde Se Mueve. Yo regreso mañana a las 5 en punto de la tarde. Este programa es auspiciado por Mar Azul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa fue presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria.